Déjame que introduzca también en el programa a David Vigario. David, bienvenido, buenas noches, que es... ¿Qué tal? Del mundo. Muy buenas noches. En Extremadura, porque claro, última hora obliga, y precisamente esto que estaba planteando Isabel era la primera pregunta que quería hacerte. Han tenido que suspender un acto previsto en el que, esto es casualidad, claro, en el que Sánchez iba a apoyar precisamente hoy a Gallardo, el candidato del PSOE en Extremadura, pero ha llovido mucho y lo han suspendido, ¿no? ¿Casualidad o ya aprovechando la lluvia? Bueno, mira, yo lo que os puedo decir que en Mérida, que es donde yo vivo y donde se iba a realizar el acto, pues el temporal ha pasado, dijéramos que desapercibido, inadvertido. Ha llovido, pero como cualquier otro día. Es verdad que en otras partes de Extremadura, de donde en principio iban a venir militantes, simpatizantes del Partido Socialista, pues la situación, sobre todo en las ciudades de Cáceres y Badajoz, era algo más complicada. Pero no ha habido ni heridos ni situaciones graves. Otra cosa es que a lo mejor arriba en el aire el Falcon tuviera algunas dificultades, aunque era un acto de partido, pero no sé si el presidente del gobierno al final iba a venir de nuevo, iba a coger el Falcon para llegar a Extremadura. Los mal pensados que piensan, bueno, pues que ese vídeo que hoy hemos publicado en el diario El Mundo venía a echar todavía más leña a esas críticas hasta ahora veladas y desde hoy ya públicas desde buena parte del Partido Socialista extremeño, o al menos una parte de los críticos que considera que no es un buen cabeza de cartel, lógicamente una persona que está procesada por prevaricación y tráfico de influencia. Es el presidente de la Diputación de Cáceres, ¿no? Al que escuchamos. Lo dice muy claro. El presidente de la Diputación de Cáceres, que hasta hace tan solo unos meses era el secretario provincial del PSOE de Cáceres. Además, él habla de una forma muy sincera. Dice, no es el mejor candidato. Evidentemente, claro, él honestamente, si habéis visto el vídeo y de una forma realmente pausada, pero viene a exponer un hecho que está en la calle y en los propios militantes. O sea, es la primera vez en la historia, al menos que conozcamos, que un candidato se vaya a sentar en el banquillo en breve, porque hay que recordar que ayer mismo la juez Beatriz Viesma ya trasladó todo el caso. Ella ha cerrado la investigación, ella ya no tiene nada que ver con el caso y se lo ha pasado a la Audiencia Provincial, que en breve va a fijar la fecha de juicio oral para sentar en el banquillo a David Sánchez Pérez Castejón, a Miguel Ángel Gallardo, que es el secretario regional del Partido Socialista y en principio candidato a las elecciones, y a otros 9 procesados más. Sí, es una situación inédita en nuestro país, que un candidato esté procesado formalmente y se vaya a sentar en el banquillo. Y es lo que le dice este dirigente, que hace unos meses era el secretario provincial del PSOE de Cáceres, y honestamente le dice: oye, Miguel Ángel, tú que además fuiste crítico en las últimas elecciones con Guillermo Fernández Vara, que le dijiste que no se tenía que presentar porque ya había pasado su etapa, porque así lo pensabas de una forma por el bien de partido, yo hoy te pido aquí que reflexiones y que en la calle hay muchos militantes, muchos simpatizantes que piensan que no, o que puede llevar a confusión que tú seas el candidato y que puede ser un lastre importante para las siglas de un partido. Que acuérdate o acordaros además que el lunes publicamos una encuesta en el diario El Mundo también, donde le daba el mínimo histórico en un feudo territorialmente, siempre que ha sido un granero de votos importante del Partido Socialista, que se queda lejísimos de la mayoría absoluta. Tan solo entre 24 y 26 diputados, está en 33, ni de lejos sumaría ni con Unidas Podemos para poder volver a la Junta de Extremadura. Y eso es realmente lo que lo dice, con buenas formas, con buen tono, en un comité regional a puerta cerrada. He publicado en El Mundo el vídeo porque tú has tenido acceso a él, pero era un encuentro a puerta cerrada, por tanto con mayor intimidad dentro del partido. Pero te decía, y de inmediato te devuelvo la palabra, Durán, que te la he quitado, pero muy brevemente a David, es que ayer, cuando recordabas el momento en el que se encuentra el juicio al hermano del presidente del gobierno y también al candidato del Partido Socialista, anoche justo hablábamos con el abogado del hermano del presidente y nos decía: no habrá cambio en el tribunal que juzgue al hermano del presidente y también a Gallardo, y decía Emilio Cortés, su abogado, el abogado del hermano del presidente, salvo que Gallardo no sea el candidato, en cuyo caso sí cambiaría el tribunal. ¿Tú crees que a estas alturas, es que es una pregunta de sí o no, ¿tú crees que a estas alturas el PSOE está a tiempo de cambiar, que puede haber un cambio en el candidato en Extremadura?
No lo creo por lo que yo siempre he defendido, que si el PSOE Ferraz, dijéramos, da ese paso, le echa todavía una sombra más de sospecha sobre Gallardo, sobre la presunta culpabilidad de Gallardo. ¿Y a quién va unido el futuro judicial de Gallardo? Esa es la clave. A David Sánchez Pérez Castejón. Por lo tanto, lo mismo que el aforamiento exprés, yo os decía aquí que a quien realmente podría beneficiar más allá de Gallardo era al músico, al hermano del presidente del gobierno. Si ahora ese gesto de Ferraz, por cierto, María Guardiola apretó ese botón electoral y cogió a pie cambiado por lo menos el Partido Socialista. Algo tendrá que ver también, efectivamente, todo esto. Quizás con más tiempo, pero hay que recordar, no es que las elecciones sean el 21 de diciembre, es que las listas hay que presentarlas dentro de 15 días. Claro, es que no, la lista con las candidaturas. Sé que se ha intentado tocar al ministro Carlos Cuerpo, extremeño, claro, sí, con visión de irse a Bruselas. Pero además le intentaron tocar, me consta, hace tiempo, ya estamos hablando del verano. Isabel. Hace tiempo. Es que, vamos a ver, el problema que tiene el Partido Socialista, sobre todo Pedro Sánchez en este momento, es que el caso de David Sánchez va a empezar en un cuarto de hora. Es que está pendiente de señalamiento de la fecha de juicio y ahí va a salir la mundial. O sea, es que las pruebas que hay en el caso del hermano, en las que el candidato socialista Gallardo está metido hasta las trancas, son apabullantes. Y además, cuidado, que estamos en el primer caso Sánchez, porque lo que yo os digo hoy es que muy probablemente el caso David Sánchez va a derivar en la apertura de nuevos casos. Yo ya sé y me consta que están esperando, no os voy a decir exactamente a qué, pero para que se abra una nueva causa judicial con David Sánchez por el tema de Hacienda y la Moncloa. ¿Cómo es posible que el hermano residiera en la Moncloa? O sea, que el nuevo paraíso fiscal en España se llame la Moncloa. Entonces, vale, David, el hermano vive... Ahí vas a tener más trabajo, ya lo ves. Claro, entonces, pero ese no va a depender de Badajoz, porque no depende de la agencia tributaria de Badajoz, depende, eso es clave, depende de la agencia tributaria de Madrid, porque si está residiendo en Madrid, el señorito Sánchez está residiendo en la casa de su hermano, oye, que le puede invitar. Sí, sí. Faltaría más. Oficialmente sigue defendiendo que reside a día de hoy en Elvas, Portugal. Es la última comunicación que le hizo a la juez Beatriz Biesma. Acordaros que hubo una acusación particular este verano que pedía por aquello que se publicó de que se podía trasladar fuera de nuestro país con su mujer, a Japón concretamente, y hubo una acusación particular que pidió la retirada del pasaporte. La jueza lo que hizo fue decirle a la defensa de David Sánchez Pérez Castejón que dónde iba a estar en estos meses, y la defensa le dijo que seguía viviendo este pasado verano en Elvas, en la frontera, pero en Portugal, presuntamente, pero allí dijo la defensa, confirmó que seguía viviendo y que las notificaciones las mandara a Elvas. Por lo tanto, ahí hay una digresión importante. Pues veremos en qué deriva esa noticia que nos ha adelantado ahora Isabel Durán. Gracias, David Vigario, que es el corresponsal del diario El Mundo en Extremadura. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Un abrazo enorme. Hay muchas ganas de verte y volver a compartir mesa y mantel si es posible. Gracias, David. Muy prontitos, seguro que muy prontito.